Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta página de internet. Mi nombre es Walter Estrada y es para mí un placer y un privilegio poder compartir con ustedes una vez más la poderosa palabra del Señor. Recuerda que nuestra página de internet tiene un propósito y un propósito solamente. Es presentarte perfecto en Cristo Jesús como hijo de Dios que eres. Para poder hacer eso tenemos que honrar lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esos son nuestros dos propósitos más importantes y principales en este ministerio de Salvos por la Gracia. Tenemos reuniones semanales aquí en la ciudad de Homestead, en Miami, Florida, y nos reunimos localmente aquí un grupo de hermanos para compartir, predicar, enseñar la palabra del nuevo pacto, la palabra de gracia. En esta oportunidad que nos regala el Señor, vamos a traer un tema muy precioso, muy lindo. Y es una realidad maravillosa para nosotros, y el tema se titula Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Y es un tema extremadamente importante para la Iglesia de Cristo, ya que toda nuestra fe, toda nuestra esperanza, nuestra eternidad está fundamentada en una sola realidad, en un solo evento histórico. Y ese evento histórico es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Toda la iglesia debería de ser constantemente recordada de esta realidad. De esa manera tal vez lograríamos enfocarnos más en la eternidad y no tanto en el presente imperfecto, en un mundo que vivimos tan imperfecto. Si los feligreses, si las iglesias, si los pastores, si los maestros de la palabra le recordaran a la iglesia, al pueblo de Dios, la resurrección de Cristo y lo que significa eso para nosotros, creo que llevaríamos vidas llenas de esperanza, llenas de victoria en nuestro diario vivir. El mensaje para la iglesia y para los elegidos y llamados del Señor que aún están fuera del redil o dentro de la iglesia es que conozcan, que comprendan, que sepan la magnitud de lo que significa para nosotros, para el mundo entero, la resurrección de Cristo. Nada más y nada menos que el perdón de pecados. Para nosotros significa la resurrección de Cristo Jesús, el perdón absoluto y total de nuestros pecados. Significa la justificación, la redención, la reconciliación con Dios, no con el vecino, no con el enemigo carnal, humano, no, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Hoy en día tú tienes perdón de pecados, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Hoy en día tú eres justificado con Dios, tú eres redimido por Dios y tú estás reconciliado con Dios a través de Cristo Jesús. Pero por el hecho de que Él resucitó de entre los muertos, tú y yo podemos decir somos hijos de Dios. Y tenemos todas estas cosas con Dios, nuestro Creador. Pero gracias a la resurrección de Cristo,
ahora es nuestro Padre Celestial, porque hemos sido reconciliados, porque hemos sido justificados y porque hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y porque Él resucitó de entre los muertos, y ahora Él ha vencido la muerte por ti y por mí. Esa es la resurrección de Cristo. Por eso es que nosotros podemos decir, Cristo ha resucitado, y decir gloria a Dios, y decir Abba Padre, y darle gloria al Señor, y ser felices, porque Cristo Jesús ha resucitado. La resurrección es para nosotros el equivalente al perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados es el equivalente a la vida eterna, ya que la muerte entró al mundo por el pecado. Y el pecado era lo que nos separaba de Dios, porque nos convertimos en seres corruptos, en seres mortales, en seres pecadores. Y es por eso que la resurrección de Cristo va ligado con el perdón de pecados, y el perdón de pecados obviamente va ligado con la vida eterna. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por eso es que el perdón de pecados para nosotros significa vida eterna, porque la resurrección de Cristo para nosotros significa perdón de pecados. Lo que nos separaba de Dios era el pecado, porque morimos como seres humanos. Todo ser humano va a morir en su carne, pero nosotros no estábamos muertos solamente en nuestra carne, estábamos muertos también en nuestro espíritu, separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo Jesús es la propiciación o la satisfacción de Dios por nuestros pecados. ¿Y tú sabes qué es lo mejor? Para siempre. Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados para siempre. Imagínate nunca tener tú que pagar por tus pecados, por tus errores, por la culpabilidad que tienes delante de Dios y delante de su santidad. Tú nunca puedes pagar el precio por tus pecados. Por eso es que Cristo fue la propiciación por nuestros pecados, y fue para siempre. Porque con un solo sacrificio fue suficiente para limpiarnos, para justificarnos, para salvarnos y para redimirnos. Acompáñame a Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Romanos capítulo 3, versículo 24 al 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo Jesús es la propiciación de nuestros pecados, y es maravilloso para nosotros, porque eso significa que hemos recibido una bienaventuranza de parte de Dios, que es el perdón de pecados. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 6 del mismo libro de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre
a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La resurrección de Cristo significa para ti y para mí el perdón de pecado. Y el perdón de nuestros pecados es para nosotros el equivalente, mi hermano, mi hermana, mi bendecido, a la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Es maravilloso la realidad de lo que significa que Cristo Jesús ha resucitado. Mira, vamos a ver el testimonio histórico de su resurrección y los testigos de la resurrección de Cristo. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Como siempre te aconsejo y te exhorto de que si tienes una Biblia a mano, ve con nosotros a los versículos y las porciones bíblicas que te mencionamos para que tú puedas por ti mismo ver las evidencias bíblicas de lo que te estamos enseñando. Es importante que si sigues las enseñanzas de esta página de internet, que tengas una libreta de apuntes y que tomes nota de todo lo que te enseñamos, para que seas edificado en tu vida, para que puedas regresar a ese cuaderno de notas y recordarte la enseñanza y recordarte el estudio, y tú puedas también bendecir a otros a través de esta poderosa palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Mira el versículo 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. He ahí la importancia de la resurrección de Cristo Jesús. Mi hermano, yo te voy a dar evidencia hoy de que la resurrección de Jesucristo significa para ti y para mí perdón de pecados para siempre. Significa que ni tú ni yo tenemos que pagar el precio por nuestras desobediencias, por nuestros pecados. Eso es lo que se llama gracia. Esa es la verdadera gracia de Dios. Este es el verdadero mensaje de la gracia de Dios. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Todos estos testigos de la resurrección de Cristo nos dan a nosotros la evidencia histórica para saber de que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. El único ser en la historia que ha vencido la muerte se llama Jesucristo. Él murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y nunca más volverá a morir, porque resucitó en gloria, porque resucitó con un cuerpo glorificado por el Espíritu de Santidad, como dice en Romanos 1. Ve conmigo al versículo 12 del mismo capítulo 15 de 1 Corintios.
Y esto es muy importante. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La pregunta es obvia, la pregunta es válida. Si ellos acaban de dar testimonio de la resurrección de Cristo, se acaban de mencionar más de 500 hermanos que fueron testigos de esa maravillosa resurrección, de ese maravilloso evento. Pero sin embargo habían en la iglesia de Corintios personas o grupos que predicaban que la resurrección de los muertos no podía suceder. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El apóstol Pablo, en unos versículos ahorita mismo, nos va a explicar por qué si la resurrección de Cristo no hubiese sucedido, por qué sería vana la predicación del Evangelio. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Claro, lo acabamos de leer en los primeros versículos, que Dios había resucitado a Cristo de entre los muertos. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ese era el testimonio de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, de los testigos de su resurrección. Entonces, si Cristo no resucitó y si la resurrección de los muertos no es una realidad, entonces ellos son falsos testigos de Dios. Dice el versículo 15 nuevamente, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. El versículo 17 es extremadamente importante para ti y para mí, y es aquí donde probamos el significado y la importancia de la resurrección de Cristo. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no hay perdón de pecados. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no venció la muerte, y el pecado tomó señorío sobre la vida de Cristo y lo mantuvo en el sepulcro, si realmente los muertos no resucitan. Si no hay resurrección de Cristo Jesús, no hay perdón de pecados. Y esa es la evidencia clara, contundente, de que para ti y para mí la resurrección de Cristo significa perdón de nuestros pecados. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, el versículo 20, mi hermano. Yo quiero que lo leas conmigo en voz alta. Yo quiero que salga de tu corazón, que salga de tu espíritu. Esta declaración de fe, mira,
mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Gloria a Dios. Cristo Jesús sí resucitó de entre los muertos. Versículo 20 nuevamente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mira cómo el apóstol Pablo conecta Romanos 5:12 con esta porción bíblica en Corintios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué vivificados? Porque alguien en la historia del ser humano venció la muerte. ¿Cómo vences la muerte? Resucitando de entre los muertos. De esa manera, Cristo Jesús venció la muerte. Entonces, ahora Cristo ha resucitado. Pero escucha esto, mi hermano. Y junto con Él, nosotros, junto con Cristo, resucitamos nosotros. Ya Dios había profetizado tu resurrección y mi resurrección. Y tú me dirás, hermano, ¿cuándo? Ahora, hoy, tú que crees en Jesucristo, has resucitado de entre los muertos y tienes vida nueva en ti. Tú has resucitado de los muertos. Ve conmigo a Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas, capítulo 6, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 de Oseas, capítulo 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dios ya estaba prometiéndonos a nosotros, la iglesia, a nosotros sus hijos, de que Él nos iba a resucitar. Y nos resucitó juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué porción más maravillosa y qué porción más tierna la de Oseas 6, 1 y 2. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Y vamos a ver el cumplimiento de esa profecía en Oseas capítulo 6. Efesios 2, 5 y 6. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, mira, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, mi bendecido, tú ya estás resucitado juntamente con Cristo. Mira, todo lo que Dios le ha dado a Cristo Jesús, te lo ha dado a ti y me lo ha dado a mí. Ve al capítulo 1 de Efesios y lee conmigo por favor el versículo 20. Versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Acabamos nosotros de leer en el versículo 6 del capítulo 2, que dice que juntamente con Él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lee el versículo 3 del capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que es de Cristo nos ha sido dado y concedido por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, por su muerte y por su resurrección, a la iglesia, a nosotros, a sus hijos. Por eso podemos decir hoy con gozo, con felicidad, con alegría: Cristo ha resucitado. Ve conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 9. Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Claro, porque la muerte no lo pudo sostener en el sepulcro. Es por eso que ya la muerte no puede enseñorearse de Cristo, y es por eso que tampoco la muerte se puede enseñorear de ti ni de mí. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está tu condición de muerte y ahí está tu resurrección. Dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, justificados, pero vivos para Dios, resucitados. Justificados, resucitados. Muertos al pecado. El pecado no puede condenarte, porque ya para el pecado estás muerto, porque de la misma manera que Cristo murió por el pecado una sola vez, también tú te puedes considerar muerto al pecado una sola vez y vivo, o sea que resucitado para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Cristo, mi hermano, significa para ti y para mí el perdón absoluto de nuestros pecados. Por la resurrección de Cristo es que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que somos de Él. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve al versículo 31 del mismo capítulo 8 de Romanos. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién te puede acusar a ti? Nadie. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Dios es el que justifica. Y si Dios es el que justifica, nadie te puede condenar. Versículo 34, y ahí surge la pregunta: ¿quién es el que condenará? Y nota la respuesta del apóstol Pablo, y ahora tú y yo la comprendemos. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El hecho de que Él resucitó de los muertos quiere decir que hay perdón de pecados. Por eso es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección
de Cristo Jesús de entre los muertos, significa que para ti, que crees en Él, que eres de la fe de Jesús, que crees que Cristo Jesús es tu Señor, tu Salvador, tu Dios, tu Redentor, no hay condenación para tu vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mi estimado hermano, hermana que me escuchas, bendecido y bendecida del Señor, yo con todo el deseo de mi corazón quiero que tú entiendas la gracia del Señor, que tú entiendas todo lo que Él ha hecho por ti y lo que ha hecho por mí, para que siempre vivamos agradecidos con el Señor, para que tú y yo podamos crecer día a día en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos compartir esta realidad maravillosa de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mira, acabamos de aprender algo tan sublime, tan real, tan poderoso, que es el significado de la resurrección de Cristo para ti y para mí, para la iglesia. Vivamos agradecidos con Dios, vivamos agradecidos por el amor de Cristo Jesús, vivamos agradecidos por esa cruz, mi hermano, vivamos agradecidos por ese sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Murió y resucitó. Y esa resurrección significa para ti y para mí, en pocas palabras, perdón de pecados, vida eterna. Mi hermano, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Yo creo por la fe de que este mensaje y este estudio es de edificación para tu vida, y te exhorto, te animo a que lo compartas con otras personas, a que lo bajes de esta página de internet, lo grabes en un CD, en un audio, y lo compartas con otra persona, con otro bendecido, para que su conciencia sea liberada de cualquier mala conciencia que pueda tener en su vida, de cualquier condenación que pueda haber en la vida de cualquier hermano que tú conozcas. Personas que no conocen de Cristo, pero a lo mejor son ovejas, elegidos y amados por el Señor. Lo que están esperando es la siembra de la palabra de fe en sus corazones, para que ellos puedan también experimentar el don de la fe y ser resucitados entre los muertos y trasladados al reino de su amado Hijo. Compártelo, te exhorto, te animo, que no te avergüences del Evangelio de la gracia, que no te avergüences del Evangelio de la gracia. La gracia es lo más sublime y lo más poderoso que existe sobre la faz de la tierra. Te animo también a que si tienes alguna pregunta o si quieres reportar tu audiencia con nosotros, que me escribas. Mi correo electrónico es preguntas@salvosporlagracia.org, o también me puedes enviar un correo electrónico a salvosporlagracia@yahoo.com.
declarando tu vida bendecida con toda bendición, me despido de ti. Amén.